Las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania han desatado un aluvión de iniciativas diplomáticas. Hoy ha sido el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien mantuvo en Moscú conversaciones con el presidente Vladimir Putin. Scholz enfrenta críticas en su país por su ambigua respuesta a la creciente amenaza de un ataque militar ruso contra Ucrania. Sin embargo, hoy el canciller intentó hablar de forma más contundente en la capital rusa. Afirmó que no se puede reconocer ningún motivo sensato para el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Scholz acude a este encuentro con Putin con una buena carta que jugar, y es la importancia económica de Alemania para Rusia y la relevancia del gasoducto Nord Stream 2. Después de su reunión con Putin, sin embargo, Scholz reconoció la importancia de la vía diplomática y del intercambio con Rusia. Escuchemos. Los alemanes y todos los europeos tenemos claro que una seguridad duradera no puede lograrse contra Rusia, sino solo con ella. Sobre esto hay consenso en la OTAN y en la Unión Europea, por lo que una solución debería ser posible. Por difícil y grave que parezca la situación actual, me niego a calificarla de desesperada. Por su parte, el presidente de la Federación Rusa respondió claramente ante preguntas de los periodistas que Rusia no quiere una guerra. Recordó, sin embargo, que desde el punto de vista ruso, Ucrania no respeta tampoco los acuerdos de Minsk de 2015. Estamos dispuestos a continuar el proceso de diálogo, pero todas las cuestiones mencionadas tienen que ser evaluadas como un paquete, sin separar las cuestiones de seguridad más importantes para Alemania. Los otros asuntos de seguridad también se discutieron en el contexto del conflicto ucraniano. El gobierno de Kiev, como sabemos, se niega a mantener los acuerdos de Minsk y a implementar el acuerdo de 2015. Un encuentro de dos pesos pesados en Europa. Queremos analizarlo desde ambas perspectivas. Para ello contamos en estos momentos con Laura Iglesias, nuestra analista política aquí en Berlín, y con Ksenia Polska, quien es miembro del equipo de la redacción de Ruso, de DW en ruso, que nos acompaña desde la ciudad alemana de Bonn. Muchas gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Quisiera comenzar con vos, Laura. El tono de Scholz ha sido de acercamiento a Rusia, por lo que vemos, pero ¿qué significa esto en concreto? ¿Cree Scholz que no habrá una invasión rusa sobre Ucrania? Bueno, no es que el canciller alemán Olaf Scholz crea que no vaya a haber invasión rusa en Ucrania, es que asegura que ve posibilidades de evitar esa invasión. Scholz piensa que existe una base para ampliar el diálogo y piensa que es necesario aprovechar esa base ahora. Y es probable que ese diálogo se haya visto impulsado ahora por el gesto indirecto de Scholz hacia Rusia durante su visita a la capital ucraniana, porque en Kiev el canciller alemán descartó el ingreso de Ucrania en la OTAN. Y una vez en Moscú, una vez terminada su larga charla con el presidente ruso en Moscú, pues el canciller alemán decía que una seguridad duradera no puede alcanzarse contra Rusia, sino con Rusia, como hemos oído. Para el canciller alemán es buena señal que Putin dé por concluida la misión de algunos soldados estacionados hasta ahora junto a la frontera con Ucrania, pero a pesar de toda la buena voluntad, el canciller alemán también ha pedido más gestos a Vladimir Putin y ha sido claro sobre las consecuencias que tendría una invasión de Ucrania. Ha insistido en que provocaría una respuesta en bloque de todos los miembros de la OTAN con nuevas sanciones para Rusia que sí podrían lastrar seriamente su economía. Veamos el otro lado, la perspectiva también del presidente Vladimir Putin. Ksenia Polska en Bonn. Rusia quiere garantías de seguridad por parte de la OTAN, pero Putin reiteró que hasta ahora no se han acatado sus peticiones. ¿Cómo quedan entonces esos esfuerzos diplomáticos si no parece que haya avances en este momento? Hubo una señal muy positiva hoy, pero solo es una señal y tal vez solo es para optimismo muy cuidadoso, que en el fondo de estas negociaciones las autoridades rusas anunciaron que iban a retirar tropas después de terminar las maniobras cerca de la frontera con Ucrania. Entonces, las tropas, según ellos, terminaron las maniobras y se iban a retirar, pero ni la OTAN ni Ucrania no pueden confirmar o no confirmaron hasta ahora ningún movimiento desde la frontera a la parte interior de Rusia. Entonces, hasta ahora es una buena señal, pero en realidad nada más. Aunque Olaf Scholz también subrayó que fue una buena señal para ser optimistas en estas negociaciones.
Ahora, sabemos que Scholz está bajo presión aquí en Alemania. Laura Iglesias, de nuevo con nosotros. Había sido objeto de críticas el canciller por no haber sido suficientemente firme con Rusia durante todo este conflicto. ¿Cambia en algo esta percepción con la visita de hoy? Bueno, en Alemania las críticas fueron especialmente duras antes del viaje de Olaf Scholz a Estados Unidos y sí que amainaron después de ese viaje, después de que el presidente estadounidense Joe Biden asegurara que Alemania respaldaba el veto al gasoducto Nord Stream 2 en caso de una invasión rusa a Ucrania. Y aunque el propio canciller sí que mantiene su hermetismo con respecto al gasoducto, ha sido claro con respecto a otro asunto que también es relevante en Alemania. Y se trata del caso del opositor Alexei Navalny, atendido en Alemania tras ser envenenado en Rusia en 2020, internado desde su regreso a Rusia en un campo de trabajo y calificado de terrorista y con cargos que Alemania considera infundados. Pues precisamente hoy, el día de la visita de Olaf Scholz a Moscú, hoy comenzaba en Rusia el proceso contra Navalny, que podría ser condenado a 10 años y Scholz ha calificado ese procesamiento de incompatible con los principios de un Estado de Derecho. O sea que diálogo sí, pero también mensajes muy claros por parte de Alemania. Ahora, Ksenia, veamos un poco hacia adelante. Hablábamos de ese anuncio de un aparente repliegue de algunas tropas rusas en la frontera. ¿Cómo podemos interpretar lo que hemos visto hoy? ¿Algunas personas hablan ya de una desescalada o sería solamente eso, la señal positiva de la que hablábamos? Por supuesto, los políticos en Kiev, por ejemplo, o en Alemania, quieren hablar de una desescalada por tanto esfuerzo diplomático que estamos evidenciando ahora. Y también hay otras buenas señales, por ejemplo, unos nuevos formatos de negociaciones que están ofreciendo ahora a Rusia, por ejemplo, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y estas son las vías para más diálogo y más diplomacia, para tal vez seguir desescalando la situación, pero también algo preocupante hoy en la rueda de prensa que mencionó Putin, en su parte principal estaba hablando de así llamado conflicto ucraniano, que bueno, sabemos que el conflicto es entre Rusia y Ucrania, pero después de la pregunta de nuestra colega mencionó que quería paz, que Rusia quería paz igual que otros países en Europa, pero de repente llamó lo que pasaba en Donbass un genocidio. Y esto es muy preocupante porque no argumentó por qué lo consideraba así, ni explicó qué estaba pasando ahí, y pues sabemos que es un conflicto que hasta ahora se consideraba medio congelado. Hay tensiones en la línea de separación entre las repúblicas no reconocidas de Donbass y el ejército ucraniano, pero nadie lo había llamado genocidio. Y sabiendo que hay 600,000 ciudadanos rusos o personas que recibieron pasaportes rusos en estas repúblicas no reconocidas, una frase así, sí, por lo menos en un contexto internacional, indica que no todo está desescalándose, que hay vías para tomar otras direcciones también para Rusia. Un optimismo, pero muy cauteloso, nos deja el encuentro entre Vladimir Putin y Olaf Scholz. El análisis de Laura Iglesias, analista política de DW, y Ksenia Polska, de la redacción en ruso de DW en Bonn. Muchísimas gracias a ambas.